grabar primero que nada. Bueno, entonces, no me acuerdo qué les estaba diciendo. No, Hablo tanto. yo te había dicho lo de que Gustavo había agarrado Ah, los ya me 200 acordé. No, de la ahí, cuenta capital. bien, ahí lo que yo les decía es que por ahí a veces lo que tienen que hacer es eh, tener en claro bien los conceptos, ¿sí? Cuando uno habla de inversión nacional, o sea, que lo vieron en una de las primeras unidades, es la construcción de escuelas, de hospitales, o sea, sí, no tiene estrecha relación con la balanza de pagos, ¿sí? Recuerden el concepto de balanza de pagos, transacciones que se dan, transacciones económicas en un determinado periodo entre residentes de un país y residentes del resto del mundo, ¿sí? Por supuesto que tiene implicancias, que incide y demás, pero fíjense que no hay una relación directa. Lo mismo pasa con el ahorro privado y el ahorro público, ¿sí? Porque básicamente el ahorro es una diferencia entre ingreso y consumo, ¿sí? En el caso de las familias, ingresos de las familias versus su consumo. En el caso del Estado, recaudación a través de impuestos versus gasto público, ¿sí? Que a su vez, eso puede ser que la ecuación de ahorro o no, o que necesiten también, se endeude tanto el sector público cuando tiene déficit o el sector privado cuando gasta más de lo que le ingresa, ¿sí? Lo que yo les decía, por ejemplo, las familias tienen ingresos por que trabajan en una, o sea, son residentes y trabajan en una empresa local, ¿sí? Fíjense que la relación acá justamente está dada por el ahorro externo, que lo puedo visualizar a través del saldo de la cuenta corriente, ¿sí? Nosotros entonces vamos a tener que guiarnos y mirar el saldo de la cuenta corriente y bueno, y después según el supuesto que te da el ejercicio, que en este caso era... Es más, y tienen que ver según el supuesto, porque ¿qué pasa? Ustedes solamente con ver la balanza de pagos, solamente pueden inferir si el país es deudor o acreedor en términos del financiamiento de la inversión nacional y la cuantía, pero no tienen información ni de la inversión, ni del ahorro interno, y por ahí, o sea, pueden tener el ahorro interno como dato adicional o la inversión como dato adicional, pero solamente con la balanza no podrían dar respuesta. Si en este ejercicio ustedes no hubieran tenido ese dato adicional de que el ahorro privado es exactamente igual que la inversión nacional, no hubieran podido responder. No sé Claro. si se entiende. Sí, es que el problema fue ese, profe, porque por lo menos en mi caso yo te había entendido re bien y lo había, de esa manera lo podía resolver. Pero después cuando vino Gustavo y él lo hacía con la cuenta capital, ahí fue cuando nadie entendía nada. Por ahí, o Porque, sea, son temas por ahí complejos y a veces uno usa un ejemplo o se enrosca, pero, o sea, son temas que son por ahí muy complejos y, y a veces uno o no sabe de dónde saca. Yo ahí, por ejemplo, les puse un 100 y un 100. Y por ahí un compañero, ¿y de dónde sacó el 100? ¿Me entendés? Y yo se lo expliqué, pongan cualquier número, y por ahí a veces se presta para algún tipo de confusión. Pero yo creo que con ese esquemita se simplifica bastante, a pesar de la complejidad, como que por ahí va quedando más claro. A veces es como agarrar parte por parte. Bueno, entonces acá en el C, no sé si se los... Bueno, entonces ahí está. El C quedó respondido, ¿sí? Entonces, ¿puedo estimar el resultado del sector público? Sí, el resultado del sector público es 2.800 negativo. Aclarar si se trata de déficit o superávit, lógicamente lo vimos claramente que se trata de un déficit del sector público. Bueno, y esta última D, que también tenían dudas, acá hago la misma aclaración. Cuando nosotros miramos la balanza de pagos, donde tenemos la variación de reservas internacionales, no nos dice el stock de las reservas internacionales. Yo estoy haciendo la balanza de pagos de Argentina para el 2020, ese saldo me va a decir, las reservas subieron o bajaron en tanto en 2020, ¿sí? No me dice stock. Entonces, si acá la pregunta hubiera sido,
¿A cuánto puede estimar el stock de las reservas? Ahí ustedes ponen no lo puedo estimar porque yo solamente sé que subieron o que bajaron en tanto, ¿sí? Entonces acá, ¿qué les da? Acá les dice, ustedes están armando la balanza de pagos para el año 95 y les dice que al final del 94, o sea, al inicio del 95, el stock de activo de reservas era de 15.000 millones. Entonces ahora quieren calcular a cuánto asciende al final del año 95. ¿Cuánto les dio en este ejercicio la variación de reservas internacionales? Más 100. ¿Cuánto? Más 100. O sea, eso significa que bajaron en 100, ¿sí? Claro. Entonces, eran de 15.000, bajaron en 100, entonces el stock para 1995 es de 14.900, ¿sí? Porque yo tomo el dato que me da de stock inicial y a eso le sumo o le resto lo que si hubieran aumentado le hubiera sumado el importe de la variación de reservas para tener el nuevo stock, y en este caso que bajaron en 100, al stock que tenía le resto los 100 y obtengo el stock al final del 95. ¿Se entendió? Sí, ahí se entendió, profe. Sí, sí. Lo que quiero que les quede claro, que no se confundan, porque si en el examen a ustedes les dice, ¿a cuánto asciende el stock de reservas para el 95? No pongan 100, porque lo que me interesa es que tengan en claro que esa variación de reservas internacionales es lo que varió en el periodo, lo que subió, lo que bajó. Y a veces ustedes responden, el stock es de 100 en este caso, ¿sí? Y no es el stock, es lo que bajaron en este caso. En este Profe, inciso, sí, entonces, pero en este ejemplo no se podría determinar porque ese es un sí, stock de 1994 y falta la variación, no, o a fin no, de año ya era eso. no, en este caso ustedes sí lo pueden determinar, porque el stock se los da. Ustedes calculan la balanza de pagos para el año 1995 y saben que durante 1995 las reservas internacionales bajaron en 100. A final del 94, o sea, el 31/12 del 94 o al 1 de enero del 95, que es lo mismo, el final de un año te da el saldo del comienzo del otro año, eran 15.000. Entonces, si al 1 de enero del 95 eran 15.000 y durante el 95 bajaron en 100, al 31/12/95 o 1 de enero 96 van a ser 14.900. En este inciso en particular lo pueden calcular porque se les da el dato de stock. Si no les hubiéramos dado el dato de stock y le preguntamos, ¿se puede estimar el stock para el 95? Y no, porque yo lo único que sé es que bajaron en 100, pero al no tener el stock inicial no lo puedo calcular. Ahí lo pueden calcular porque les da el stock. ¿Se entendió? Sí, Bueno, y después tenían dudas, también me dijeron del ejercicio 6. Sí, también con la parte del ahorro, que era el 6E. Bien, perfecto. Entonces, en el 6C les dice, si suponemos que para el año 2004 las cuentas del sector público estuvieron equilibradas, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que ustedes saben es que recaudación del Estado versus gasto del Estado es igual. No sé cuánto fue, pero sé que está equilibrado. Entonces yo sé que el sector público no ahorró, pero tampoco tuvo déficit, ¿sí? En este caso, donde nosotros teníamos la ecuación inversión igual a ahorro público más ahorro privado más ahorro externo, yo en ahorro público, ¿qué pondrían ahí en ahorro público? En ahorro cero. público, Cero, perfecto, cero, porque no hubo, estuvieron equilibradas, cero, ni déficit ni tampoco ahorro, ¿sí? ¿Y cuánto les da el saldo de la cuenta corriente en este ejercicio? para el 2004 te da menos 400. Bien, entonces ustedes saben que el ahorro externo es 400, que el ahorro público es 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Al ser negativo sabemos que necesitamos ahorro externo. ¿En cuánto? En el saldo. 400. Entonces me quedaría
Inversión igual, ahorro público igual 0, más ahorro privado más 400, que es el ahorro externo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo el dato de la inversión. No, porque no me lo da como dato adicional y no lo puedo ver en la balanza de pagos. ¿Tengo el dato del ahorro privado? No me lo da y no tiene nada que ver con la información que tengo registrada en la balanza de pagos, porque el ahorro privado surge de ingresos de las familias versus gasto o consumo de la familia, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no puedo responder el inciso E, porque no tengo información suficiente para poder calcularlo. Distinto sería el caso si en este caso vamos a suponer que el saldo de la cuenta corriente hubiera sido positivo, ¿sí? En este caso hubiera sido positivo, saben que ahorro externo no hubo, es 0, o sea que la inversión se financia con ahorro privado más ahorro público. Como saben que el ahorro público es 0, entonces lógicamente el 100% de la inversión fue financiada con ahorro privado. Claro. Por ejemplo, les hago como para abrir la mente y pensar opciones, ¿sí? En este caso, entonces, para poder haberlo hecho, nos tendría que haber dicho que, por ejemplo, que el ahorro privado fue tanto, Claro. y acá que nos pregunta el ahorro interno, va a ser igual al ahorro privado. Es Porque más, piensen esto. Vamos a suponer que en este ejemplo, en vez de darles el dato de ahorro privado, les hubiera dicho, se sabe que la inversión fue de $1000. La inversión nacional fue de $1000, ¿no? Entonces ustedes tienen inversión 1000, ahorro público 0, ahorro externo 400, o sea que por diferencia sacan el ahorro privado que va a ser 600, ¿sí? Porque claro, el problema que tenemos en este ejercicio es que tenemos dos incógnitas. No sabemos ni la inversión ni el ahorro privado. Si nos hubieran dado el dato de ahorro privado o de inversión, lo podemos sacar. Entonces, en este caso vamos a suponer que es 1000, entonces ya sabemos que un 60% de la inversión fue financiada con ahorro privado. Y en definitiva es ahorro Profe, interno. Sí. se me están mezclando algunos conceptos, me parece. Sí. La inversión y el ahorro no figuran en la balanza de pago. Bueno, la podés No, ver. no, Si no, no te lo no. dice algún inciso, no, no podés. Por eso yo les decía hace un ratito, ustedes tengan en claro qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro sistemático y ordenado de todas las transacciones económicas que realiza residentes del país con residentes del resto del mundo. Eso es el concepto. Con lo cual, fíjense que no tenemos nada de información de la inversión, no tenemos nada de información de ahorro interno, no tenemos nada de información de ahorro privado, por ejemplo. Es más, Profe, sí. entonces lo que puso Gustavo no le prestamos atención en la resolución, porque él puso otros valores. Y no sé si no lo estoy entendiendo yo A ver, o no es lo mismo. por ahí él les dio un supuesto. Yo la verdad no sé qué les dio. Vamos a suponer, por ahí uno en la clase les dice, bueno, a ver, supongan, como yo les decía recién, supongan que les da el dato de la inversión y es 1000. O sea, estamos como haciendo alguna variación que por ahí uno, el que no viene a la clase dice, ¿esto de dónde salió? No sé qué ejemplo le dio, qué ejemplo les dio. O por ahí es Yo que, estuve en la clase, profe, igual, pero no le entendí lo que quiso explicar con los valores que puso, porque lo sacaba todo de la balanza de pago. No sé si algún compañero lo comprendió. claro, es que el profe, lo que yo te había dicho hace un ratito, creo que en el otro Zoom, él sacaba los datos de la cuenta capital. Él agarraba y decía, bueno, el sector privado tanto, porque acá en la cuenta capital invirtieron tanto, y yo que venía con la idea de lo que nos habías explicado vos, que es lo que nos estás diciendo ahora, nos hizo confundir a todos. Claro, Por por eso ahí, yo, a ver, por ahí tomó datos para simplificar ya que estaban, a ver, vamos a suponer esto, vamos a suponer que justo, no sé, el saldo del sector público fue positivo en 200, ¿sí? Entonces por ahí supuso, bueno, se endeudó en 200, alguna cuestión que por ahí haya armado. Pero ustedes fíjense que el ahorro público
va a surgir de la recaudación que tenga el Estado, o sea, de los impuestos, que fíjense que no tienen nada que ver con la balanza de pagos. A eso yo le voy a descontar después el gasto público, que son los sueldos y salarios que paga a los médicos de los hospitales, ¿sí? O sea, es como que es mucho más amplio. Por ahí a veces uno por simplificación toma algún valor o hace algún supuesto, supongamos que esos 200 fue porque lo necesitó para financiar el déficit público, por ejemplo. Entonces lo tomó como algún dato, ¿sí? Pero Profe, pero, por ejemplo, ¿no? Si vos en la cuenta capital de tu sector sector público, ahí vos estás registrando las acciones con el exterior. sí, ¿No se podría suponer que de ahí sacás el ahorro? A ver, si vos tuviste más relaciones con el exterior favorables, porque digo, por ahí es lo que hizo Gustavo. Yo sinceramente no estuve en la es que clase, yo creo que él debe pero haber hecho algún supuesto simplificador. Como a veces yo les digo, vamos a suponer que esta fue la única operación, que por ahí no es muy realista, pero por ahí es simple como para explicar. Eso es un supuesto. La realidad es que en general el concepto de ahorro público es la diferencia entre los ingresos del Estado vía recaudación versus los gastos. Seguramente lo que ha hecho es algún supuesto de decir, bueno, esto porque lo usó para tal cosa, algún tipo de supuesto por el estilo. Debe venir por ahí seguramente. A veces Mirá, uno quiere pero aclarar con algún ejemplo y complica. Por profe, entonces eso el ahorro y la inversión lo determinamos con el saldo de la cuenta corriente, como habíamos visto con la teoría. en realidad el ahorro y la inversión no la determinan con el saldo de la cuenta corriente. La inversión, como les dije, la inversión es la que vimos en las primeras clases. ¿Sí? No, Abarca, por ahí me expresé mal, o sea, con ese saldo vos ves si hay claro, ahorro externo o ahí está, no, o sí, sea, tal cual. O sea, nosotros teniendo, ahora que por ahí un poco clarificamos los conceptos, nosotros la única manera de vincular es el saldo de la cuenta corriente con el ahorro externo y la financiación de nuestra inversión. Entonces, si el saldo de la cuenta corriente es negativo, ahorro externo vamos a recibir en la cuantía de ese saldo. Si es positivo, sabemos perfectamente que financiamos toda nuestra inversión nacional e incluso nosotros podemos financiar al resto del mundo. Por eso también, cuando el saldo de la cuenta corriente es positivo, podemos afirmar que el país es acreedor en términos del financiamiento de la inversión nacional del resto del mundo. Y si da negativo, que es deudor, en términos del financiamiento de la inversión. Profe, ¿te puedo hacer una consulta sobre índice de precios? Sí, sí. Cuando hablamos de salario promedio, ¿de qué tipo de salario estamos hablando? Bien. Generalmente hablamos de salario promedio porque hay mucha variabilidad en los salarios, ¿sí? Aún en un mismo gremio, no sé, en el gremio de comercio, el encargado, cajero, o sea, hay como distintas categorías. Entonces, por ahí lo que se dice es, el sueldo promedio de los trabajadores en esta economía fue para enero 20.000, para marzo 30.000, para el otro 40.000. Y toman eso como salario nominal para cada uno de los periodos. No es nada más ni nada menos que eso. ya Profe, que estamos, profe, justo se me ocurrió también una duda sobre eso, eh, el tema de los salarios. Había un ejercicio, no me acuerdo dónde lo había visto, que me daba distintos salarios reales de distintas fechas. Creo que era de febrero y marzo, por ejemplo. ¿Te daba el Y después salario me real o el pregunta salario nominal? el salario real, salario real. Perfecto. Y con esos salarios reales, después me preguntaba cuánto había sido la inflación del periodo. Entonces yo hice la cuenta que nos habías dado vos, que era salario real de uno de los periodos dividido el otro, menos 1 por 100. Y ahí me dio una de las opciones. Pero yo después me puse a pensar, eso, por lo que tenía entendido, no era la inflación, sino la variación en el poder adquisitivo, o es inflación, Bien, a ver, vos lo porque, que viste, sacás, ahí me confundí. no, perfecto, está buenísima la pregunta. Vos ahí lo que quiero ver si encuentro algún cuadrito. Profe, ¿no se trata de la variación porcentual?
del salario, eso. O sea, vos ahí lo que hiciste fue calcular el salario en términos reales de 2 periodos y sacar una variación. ¿Así fue o entendí mal? Sí, profe. Si ustedes sacan la serie de salario real y sacan la variación, ojo que eso no es inflación. Ahí lo único que ustedes sacan cuando hacen la variación porcentual entre 2 periodos de los salarios en términos reales es sacar en qué porcentaje se ganó, se perdió poder adquisitivo, perdieron o ganaron poder adquisitivo esos salarios. Entonces yo tengo mi salario en términos reales de este periodo en comparación con mi salario en términos reales del periodo anterior, me da más 4%, quiere decir que yo mejoré mi poder de compra en un 4%. Si me da negativo, perdí poder de compra en tanto, pero no tiene nada que ver con la inflación. La inflación, por definición, es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios de una economía, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo calculo la inflación? Armo un índice, bueno, eso ya lo vimos, o sea, se arma la canasta de bienes representativa, bla, 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 se va haciendo una recopilación de los precios de esos bienes y servicios y se estima un índice de precios para enero, un índice para febrero. Vieron que ahora si ustedes miran el noticiero, la inflación fue del tanto según publicó el INDEC, entonces yo voy teniendo el porcentaje de inflación mensual, por ejemplo, en este caso. Entonces, yo Profe, lo pero que, para sacar la inflación no necesitas el IPC por lo menos más claro, el salario real. O si entonces, no, no lo puedes calcular. tal cual. Entonces vos tenés, por ejemplo, que el IPC para enero fue de 100 y el IPC para abril fue de 130, ¿sí? Entonces ahí sí haces la variación porcentual entre los IPC entre enero y abril, y ahí te da más 30%, y vos decís, la inflación entre enero y abril fue del 30%, pero a través del IPC, que es el indicador que por excelencia muestra la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios que conforman esa canasta representativa. Ahora, lo que me parece que por ahí apunta a ese ejercicio, lo que pasa que ahí, yo les explicaba, ustedes pueden trabajar con diferentes cosas, pueden sacar la pérdida de poder de compra o no, porque puede ser a veces que el aumento, bueno, no pasa en la realidad, pero podría darse el caso de que el aumento de los sueldos en términos nominales, los sueldos aumentan un 40% y por ahí la inflación anual fue el 30%. Entonces, en ese caso, puede ser que les dé ganancia de poder de compra. Pero son cosas diferentes. Después tienen la fórmula y pueden despejar en función del salario real o del IP, o sea, pueden hacer, pero lo mismo. Lo que por ahí les conviene hacer es clarificar bien los conceptos. ¿Qué es inflación? Inflación es variación en el nivel de precios. Entonces, no es razonable que la variación en mi salario real sea la inflación. La variación en mi salario real es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo o poder de compra de ese salario. Pero a través del IPC es con lo que yo calculo la inflación. Si quieren lo vemos al ejercicio. Si tienen algún dato lo hacemos al ejercicio. O hacemos uno parecido. Entonces, Sí. Yo tengo una duda antes de que te vayas de balanza de pagos, pero no sé Sí. si hacértela ahora o... Bueno, aprovechá ahora. Es, es conceptual igual. No tengo muy claro la definición de lo que van variaciones de reserva. Si son reservas del país en general o cómo. Ah, pero eso es porque no leíste la filmina, porque se los puse específicamente para que lo tengan. Acá Sí, está. sí, lo leí, profe, pero no Ah, lo comprendí mucho. bueno, se los pongo en palabras simples, porque lo que tiene la economía es como que es todo muy complejo. Yo se los voy a pasar a una explicación sencilla como para que ustedes lo entiendan. Las reservas internacionales básicamente son los dólares o euros, oro ya prácticamente no, pero o sea, las divisas que están bajo el poder y control de las autoridades monetarias de un país para financiar algo, para influir en el tipo de cambio, ¿sí? Vieron que incluso también en el noticiero, las reservas internacionales, tanto, y se habla, ¿sí? Es como esa masa de divisas que están bajo el poder del Estado y que obviamente las usa para diversos fines. Los más usuales
es influir en el tipo de cambio, vendiendo o comprando dólares o usándolo para algún pago y demás, ¿sí? Pero básicamente las reservas internacionales es eso. Es como si yo les dijera, a ver, no sé, en una familia y tenemos como una reserva para cualquier eventualidad, ¿sí? Es como eso que está reservado para ciertos fines y bajo el exclusivo control y disposición de las autoridades monetarias del país. Profe, eso para influir en el tipo de cambio, ¿cómo es la relación de si oferta, si pone a la venta dólares o si compra para sacarlos? ¿Cómo es la relación? Perfecto, esperen que ahora que me enseñaron un poco a hacer los grafiquitos, a ver si me sale, esperen que voy a compartir la pantalla. Esto de los dólares es mucho más fácil de lo que parece, ¿sí? Porque básicamente el dólar, como cuando nosotros veíamos en... Bueno, acá estoy intentando... Bueno, nada, ya... A ver si tengo la línea... acá está. Bueno. Esperen que voy a... Si no, en vez de ayudarlo, los voy a complicar más. Bueno, entonces ustedes piénsenlo de esta manera. Bueno, acá quiero hacer otra. Todavía no estoy ducha con todo esto. Bueno, entonces yo acá les voy a graficar en esto la oferta y la demanda de dólares, ¿sí? Esperen que corro esto acá. Entonces, esperen que hago los grafiquitos y después les explico qué significa cada cosa. Bueno, en este eje tendríamos la cantidad de dólares, ¿sí? Y en este eje, en el eje Y, tendríamos el tipo de cambio, ¿sí? Lógicamente, esta es la interacción entre la oferta y la demanda de dólares, ¿sí? Esta recta, ¿cuál sería? La dependiente negativa, ¿cuál sería? La demanda. La demanda. Perfecto, acá tenemos la demanda, bueno, me quedo minúscula, no importa. La oferta, bueno, acuérdense entonces acá, en este eje cantidad de dólares, les compartí, ¿no? La pantalla en este tipo de cambio. Entonces fíjense que acá, donde se intersectan, va a estar dado el tipo de cambio, ¿sí? Vamos a suponer 98,50, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad en nuestro país? ¿La gente le gusta ahorrar en dólares o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta curva de demanda? ¿Para qué lado les parece que tiende a ir? Hacia Hacia arriba y la derecha. Hacia arriba y a la derecha. Y si esto va hacia arriba y a la derecha, ¿qué pasa con el tipo de cambio? aumenta. 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 Obviamente nuestro país, como siempre, es un caso particular, está muy limitada la compra a un cierto monto, a determinadas personas que pueden acreditar esa cosa. O sea, entonces por ahí no se expande tanto como la realidad lo indicaría, ¿sí? Pero en definitiva ustedes me entienden el concepto. Cuando se incrementa la demanda, ¿sí? de dólares en este caso, eso tiende a que se incremente el tipo de cambio, ¿sí? Entonces en vez de 98,50 pasa a 110, a 120, a lo que fuera. Yo les explicaba en la clase que veíamos balanza de pagos que las economías, como por supuesto están globalizadas y tienen relaciones con el resto del mundo, establecen diferentes sistemas de tipo de cambio. Un sistema de tipo de cambio fijo o fluctuante, o fluctuante pero entre cierta banda inferior y banda superior, ¿sí? Entonces, para el Estado, cuando aumenta la demanda, y ese tipo de cambio sube cada vez más, como eso influye en un montón de áreas de la economía, entonces va a tratar de que no se dispare tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta tiene el Estado para que no se dispare tanto el dólar? O sea, ¿qué herramienta genuina tiene el Estado para que ese tipo de cambio baje? Que tiene que ver un poco con lo que les explicaba recién. Comprar dólares el Estado, salir a comprarlos él. Pero si el Estado compra dólares, ¿es demanda u oferta de dólares? Porque el Estado
O sea, los particulares compran, aumenta la demanda. O sea, nosotros acá tenemos, o sea, ¿sobre qué puede influir el Estado? Que por En la eso, o sea, también, por supuesto que puede comprar, no digo que no, pero en este caso, el Estado necesita influir en la oferta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros acá teníamos este tipo de cambio y las preferencias aumentan y se dispara la demanda, ¿sí? Entonces el Estado necesariamente va a tener que contrarrestar subiendo, en este caso, incrementando la oferta, saliendo a desprenderse de esas divisas que tiene como reservas internacionales. Las sale a vender porque de ese juego de oferta y demanda contrarresta esa suba por el aumento de la demanda a través del aumento de la oferta. No sé si quedó claro lo que yo les claro, quería decir recién. O sea, una de las funciones de esas reservas internacionales bajo control de las autoridades monetarias es justamente, si se dispara mucho, vender en vez de comprar. Vender, entonces contrarresta el efecto de la compra, que es alcista en el tipo de cambio, ¿sí? claro, es inverso. Por eso a mí se me generaba la confusión. Claro, pero bueno, o sea, yo les quería, como para que les quede un poco más claro el concepto, les quise dar un ejemplo por ahí que estaba relacionado, ¿sí? Eso es lo más genuino en una economía de libre mercado, ¿sí? Más que por ahí alguna restricción, que por ahí después se hace como una olla a presión, ¿sí? Entonces lo genuino sería influir a través de esta herramienta, y para eso están las reservas internacionales. Lógicamente que tampoco es deseable gastarse todas las reservas internacionales, o sea, influyen múltiples factores, ¿sí? Pero sí, una de las utilidades que tienen esas reservas es que sirve como herramienta para influir en la política cambiaria. Perfecto, profe. ¿Alguna otra cosa? Pepe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el modelo ISLM? sí, perfecto, ya que estoy acá En con el una, gráfico. en una LM keynesiana, ¿qué pasa si se le aplica una política fiscal expansiva? Perfecto, bueno. Entonces, acuérdense que acá iba la tasa de interés, acá el nivel de ingreso. Cuando nosotros estamos hablando de una curva LM keynesiana, ¿de qué tipo es, de qué forma es la curva LM? Horizontal. Perfecto. Entonces yo acá tengo la curva LM. La curva IS la tengo tradicional, ¿sí? Como ya la vimos, con pendiente negativa, ¿sí? Acá tendríamos la tasa de interés y acá tendríamos el nivel de ingreso de equilibrio en esta economía. Entonces me decían que aplicamos una política ¿de qué tipo? Fiscal expansiva. Bien, una política fiscal expansiva, olvídate que es el caso extremo. Una política fiscal expansiva, ¿a qué curva afecta? A la IS, ¿sí? Y la curva fiscal expansiva a la IS la traslada hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Perfecto, entonces yo tendría esta nueva IS, la curva roja sería la nueva IS luego de aplicar esta política fiscal expansiva, que podría ser un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos. Entonces fíjense que una de las utilidades teóricas de este caso extremo es justamente marcar, bueno, obviamente al tener una tasa de interés fija, que generalmente se da cuando las tasas de interés son prácticamente nulas, pero mírenlo como ejemplo teórico, ¿sí? La política monetaria no tiene efecto, pero la política fiscal tiene un efecto pleno, porque fíjense que la tasa de interés se mantiene constante y el nivel de ingreso, fíjense que sube, ¿sí? Sube un montón. Si ustedes esta misma política la aplican en un caso que no es el extremo, en un caso tradicional, ¿sí? Vamos a suponer acá, teníamos O la sea que IES, la tasa de interés se va a mantener constante y el ingreso va a aumentar. tal cual, la tasa de interés se mantiene constante y el ingreso aumenta. Si la misma política la hubieras tenido en un caso tradicional, bueno, acá me quedo medio mal, ves que fíjate que ahora la nueva IS es la verde, ¿sí? Ven que la política es la misma,
se expande la curva IS. Pero ¿qué pasa? En este tenés un efecto pleno sobre el ingreso. En este, fíjate que también el ingreso sube, ¿sí? Porque el ingreso estaba acá y ahora... Pero en la LM keynesiana, ¿qué se da? ¿Una trampa de liquidez entonces? Claro, porque justamente es el caso extremo keynesiano, que se da la trampa de la liquidez. Claro, En el ahí caso, te entendí. en el caso común, fíjate que también el ingreso sube, ¿sí? Sube de acá a acá. Pero ¿qué pasa? Como sube la tasa de interés y baja, o sea, el efecto en el ingreso se amortigua, porque como la tasa de interés sube, la inversión baja y se expande el ingreso, finalmente, o sea, también se incrementa, pero no es un efecto pleno. Se ve contrarrestado por el efecto que hay sobre el ingreso de la suba de interés. Acá se da pleno por la trampa de la liquidez, porque la tasa de interés no varía. Entonces se da un efecto pleno de aumento del nivel de ingreso. Profe, y en la clásica, cuando tenés una política monetaria, Bien, la clásica, a ver, esperen que borro un poco y lo hago acá. En la clásica, Profe, ¿querés que nos conectemos de nuevo? Porque te queda un minuto. dale, vamos a conectarnos de nuevo, si no va a quedar por la mitad. Dale.